Bueno, aquí estamos de regreso para empezar la segunda parte de esta sesión. Vamos a hacer en dos rondas. Primero, las preguntas, vamos a comenzar con las sedes y van a participar con dos preguntas por sede. Van a participar en esta oportunidad el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, la Escuela Superior de Contaduría y Administración Santo Tomás del IPN, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, después vamos a abrir las preguntas aquí y una novedad de este curso es que en esta oportunidad les vamos a plantear, son 3 preguntas, Jorge, 3 preguntas sobre la participación de Leti y los participantes que envíen la respuesta correcta, los 4 primeros participantes, van a recibir un libro publicado por el Seminario de Educación Superior. No le crean, ese es Manuel Gil que siempre me hace bromas. Entonces, ahí están las 3 preguntas y está el correo. Ahí está. Las tienen que, ahora ya te vamos a dar, lo vamos a traer a Messi para que le meta un gol al Necaxa. A ese correo hay que enviar las preguntas y son las 4 primeras, ¿no? De acá al lunes. Bueno. Claro, correctas, por supuesto. Ustedes tendrán que buscar las respuestas. Bueno, entonces después, ¿qué? Por favor, si pueden poner las preguntas porque tienen mucho interés en participar. No sabemos cuál. Hola, buenas tardes. Gracias por saludarlos. Mi pregunta es, al momento de ingresar a la educación superior pública en Argentina, ¿es equitativo el otorgamiento de becas entre estudiantes que provienen de educación pública secundaria o estudiantes de secundaria privada? Buenas tardes, doctor. Gracias por participar. Mi consulta va con lo que mencionó la doctora sobre la evaluación de la situación actualmente y que se espera. ¿Qué medidas de mitigación implementan las universidades para distribuir lo que es el dinero, una mejor distribución, por ejemplo, lo que son becas para los profesores? ¿Cómo hacen para apoyar? Gracias, compañeros, pero no se entendió nada. Entonces, si por favor se alejen del micrófono y bajen el volumen y vamos a hacer otra prueba. Entonces, aléjense del micrófono, bajen el volumen y si por favor pueden hacer nuevamente las preguntas. Lentamente. Empezamos de nuevo. ¿Es equitativo el otorgamiento de becas entre estudiantes que provienen de educación secundaria pública y estudiantes de educación secundaria privada? Mi consulta va sobre las medidas de mitigación implementadas por las universidades públicas para la redistribución de lo que son los ingresos
con respecto a lo que es la devaluación que se presenta del dólar y la inflación que mencionó la doctora, cómo se preparan en temas de becas, pago de profesores y los programas de investigación ante toda esta crisis. ¿La primera entendiste? Sí. Muchas gracias, compañeros. Vamos a pasar a la otra sede porque vamos a recoger todas las preguntas primero y después vienen las respuestas. Entonces, les pedimos a los compañeros de la Escuela Superior Santo Tomás del Politécnico que por favor hagan su pregunta. Sí, ya. Ok. Buenas tardes. A nombre de la ESCA Santo Tomás y en el Instituto Politécnico Nacional, pues extendemos una felicitación a la ponente por su presentación. Y nuestras preguntas son, número 1, ¿qué función cumple el CONEAU para el desarrollo de las instituciones de educación superior en su calidad y si este afecta en la asignación de presupuestos? Y número 2, frente a un posible cambio de gobierno, ¿cuál es su perspectiva con relación al impacto en el presupuesto de investigación en el área de ciencias sociales? Gracias. ¿Y quién hace el paso? Por favor, a los compañeros de Aragón que hagan sus preguntas. Sí. ¿Desde Aragón? Sí. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. A nombre de los estudiantes de aquí del posgrado de la FES Aragón, una felicitación a la ponente por su intervención y básicamente nuestras preguntas irían en este sentido. Bueno, ante el panorama actual en el sistema de educación superior de Argentina, a la doctora Pauliagui la pregunta en particular de mi parte sería, pues, ¿qué virtud del mismo, qué virtud del sistema de educación superior de Argentina usted resaltaría ante lo que nos comentaba para hacerle frente a la situación que se vive en Argentina? Esta sería una pregunta. Y la siguiente. La siguiente pregunta, buenas tardes, gracias. En relación al planteamiento que hace la ponente de que las universidades privadas son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿cuál es como un poco la figura jurídica de estas universidades como asociaciones civiles? Y esto cómo se refleja en relación a los costos o a las cuotas que los estudiantes pagan, si son accesibles en todas las universidades privadas, o de qué depende este costo y cuántos niveles hay en este sentido, cuántos niveles de universidades privadas hay en relación a los costos. Gracias. Gracias a ustedes. Ahorita pasamos a los compañeros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les enviamos un saludo cordial desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La primera pregunta es, ¿qué avances y logros tangibles podrían identificarse de la incorporación de una perspectiva de equidad de género en la educación superior en Argentina? Y nuestra segunda pregunta es, pensando en este entorno de inestabilidad económica por la que atraviesa el país, que entre otras cosas podría provocar tanto desencanto con las estructuras tan rígidas de las universidades y por otro lado una percepción de un bajo retorno de inversión entre los estudiantes,
¿Qué rumbo deberían tomar las universidades para combatir, por un lado, las altas tasas de abandono escolar y por otro lado, la baja inserción laboral? Muchas gracias. Compañeros, bueno, entonces pasamos a las de acá. Ok. Vamos a recoger las preguntas de aquí. Vamos a contestar la de CD. Entonces, Leticia. Bueno, están buenas las preguntas. No sé si se dieron cuenta de que de las dos que hacían, una es casi la misma, o tiene que ver con qué hacen las universidades frente a la situación actual. Y la otra es más específica sobre la educación superior o las universidades. Preguntaban por las becas para estudiantes, si había una suerte de equidad o no entre la asignación para públicas o privadas. Las becas no se asignan, al menos para este programa Progresar y en otro programa que sería como de excelencia, se asignan a los estudiantes, no son a través, no son por la universidad. Incluso las becas Progresar no tienen o no tenían hasta hace poco en cuenta cuál era el promedio, sino que se exigía seguir siendo estudiante regular, aprobar dos asignaturas al año para recibirlas. En realidad lo que se evalúa al momento de la asignación de beca es la condición económica del estudiante. Y por los montos de las becas, no tengo el dato cuál es la proporción de estudiantes en universidades públicas y cuáles en privadas que tienen la beca, pero estimo que la mayoría están en instituciones de educación superior públicas, tanto por el monto de la beca, pero además en términos proporcionales por la cantidad de estudiantes incorporados en el sector público respecto del privado. ¿Qué acciones? Voy a responder primero las de educación superior. ¿Qué función tiene la CONEAU para la asignación de recursos? Es cierto que se avanzó en lo que serían como fondos concursables o que la asignación de recursos dependen de las evaluaciones. Ahora, en términos de el total del presupuesto que se asigna, en tanto el presupuesto se va casi todo en salarios, es relativo, ¿sí? No es tanto lo que depende de las evaluaciones. Lo que sí tiene una influencia muy fuerte la CONEAU es para aprobar las carreras, en la acreditación de las carreras y también en los informes que emite para la aprobación y la creación de universidades privadas. Y para los posgrados. Para los posgrados, en la acreditación se da una calificación con letras A, B y C, la calificación mínima es C, la máxima la A, tienen un periodo determinado de vigencia, entonces tienen que estar en evaluación en un determinado periodo de tiempo. Para los posgrados de nueva creación también tienen que pasar por esta acreditación para después poder tener una validación nacional. Y en este caso lo que se hace es, se evalúa antes de que comience a existir el posgrado, maestría, especialización, maestría y doctorado, y se les asigna igual A, B y C y se le coloca un más al lado. Si ven un programa con más al lado, es un programa de reciente creación. Y entonces en la siguiente evaluación se evaluará y se le colocará la calificación ya como posgrado que existía previamente. Es importante mencionar que la CONEAU funciona como organismo descentralizado del Ministerio de Educación y que lo conforman
pares, ¿sí? miembros de las universidades, y junto a la CONEAU, bueno, no junto, además de la CONEAU, existen otras instancias de coordinación del sistema por sobre las universidades. Por ejemplo, el CIN, que es el consejo que componen los rectores de las universidades públicas. Está también el consejo de rectores de las universidades privadas, y son organismos que hacen al gobierno del sistema. Si bien las universidades mantienen su autonomía, participan a través de sus rectores, serían sus representantes en estas instancias de regulación. ¿Qué virtud tiene el sistema educativo para hacer frente a la situación que le toca vivir? Algo que es importante y que siempre menciono, y que cuando terminé de hablar me di cuenta que no lo dije, es que la universidad pública en Argentina, además de ser gratuita, tiene acceso irrestricto. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona que haya concluido los estudios del nivel anterior, esto sería de la secundaria, tiene su título, puede ingresar a la universidad. La universidad no tiene cupos y no tiene exámenes de ingreso. Y en un momento como el actual, esto, junto a la gratuidad y a la autonomía de gestión y de definición que tienen las universidades, lo veo como una virtud de la universidad pública, para, de alguna manera, y a pesar de las condiciones adversas que tiene que vivir la población, que pueda seguir estudiando o incorporándose a la universidad. ¿Cuál es la figura jurídica de las privadas y cómo son las cuotas? Como les mencionaba, son organizaciones de la sociedad civil. En principio no tienen fines de lucro. ¿Y cómo son las cuotas? Las cuotas varían y mucho, dependiendo de las instituciones. Igual que como sucede aquí, hay algunas que son muy caras, otras que no tanto. Y en qué han crecido sobre todo, porque uno dice, bueno, si tengo universidad pública y gratuita y de acceso irrestricto, ¿por qué ir a estudiar a una universidad privada? Bueno, algunos todavía nos lo seguimos preguntando, ¿no? Pero sí es cierto que tienen una cantidad de carreras, sobre todo carreras cortas, de carreras de 3 años, o una flexibilidad mayor quizás que la que tienen algunas universidades públicas, y carreras, por supuesto, profesionalizantes, que permitirían una incorporación al mercado de trabajo relativamente fácil. Todo lo que, o más fácil que la otra. Todo lo que digo hoy debería ser puesto entre comillas, teniendo en cuenta cuál es la situación del país, de desocupación, de pobreza y demás. ¿Qué avances hay en equidad de género? Más allá de los porcentajes que veíamos antes, que hubo una feminización de la matrícula y que el egreso también es mayor entre mujeres que varones, creo que el avance se da sobre todo en la movilización, en la participación de las mujeres en la universidad, y el cambio que le han dado a las facultades y a las universidades hacia adentro, y a la vida cotidiana hacia adentro de las universidades. Entramos hoy a las facultades y están pintadas con carteles, con telas o con lo que sea, de verde o de morado, centros de estudiantes compuestos por varones y por mujeres que se declaran feministas. La semana pasada, o la anterior, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró
que había que utilizar de manera imperativa el lenguaje incluyente. Entonces creo que los cambios se van dando por ahí. Sí sigue habiendo una mayoría de directores y de funcionarios varones respecto de mujeres. Hay decanas o de facultades y rectores mujeres, pero la mayoría siguen siendo varones. Entonces creo que hacia arriba sí todavía falta avanzar en ese sentido. ¿Cómo veo que será el impacto en el presupuesto en ciencias sociales con el nuevo gobierno? Si gana quien parece que va a ganar, se comprometió a mejorar la situación de ciencia y técnica en general. Hace un par de semanas hubo una actividad, un evento en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde fue el candidato a presidente a reunirse con investigadoras e investigadoras, 1000 personas entre un auditorio y una sala más que había ahí, en algo que para mí era casi inédito, de que un candidato a presidente, que además viniendo del peronismo, fuera a la Universidad de Buenos Aires, que hasta el kirchnerismo había sido como bastante reacia a lo que era el peronismo, a entregarle una carta de intención apoyando su candidatura, que firmaron miles de académicos, sobre todo de científicos, y ahí se comprometió a volver a seguir el rumbo que se había tomado en el gobierno anterior respecto de ciencia y tecnología, y bueno, devolver el rango de ministerio a la actual secretaría. Y dijo algo así como: reconoció que habían sido maltratados y que eso no iba a volver a suceder. Respecto de ciencias sociales, lo mencionó, que no es poco, ¿no? Pero ahí no mencionó como una consideración particular hacia las ciencias sociales. En otro espacio que se organizó alrededor de la candidatura de ambos, de Fernández y Fernández, se crearon unos espacios como unos cuerpos técnicos en donde la gente podía ir y participar. Eran reuniones con los equipos técnicos de campaña divididos por áreas temáticas, ¿no? Entonces estaba comunicación, educación, ciencia y tecnología. Tuve la oportunidad de poder llegar a la última, primero pasé, después entré al de ciencia y tecnología. Me llamaba muchísimo la atención. Primero, se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Llegó el peronismo a la universidad, era bastante impactante. Había fila de por lo menos 150 metros para acreditarse, para poder ingresar ahí. No hacía falta ser afiliado ni nada del partido, y en cada una de las comisiones se discutían los temas a incorporar dentro de lo que sería como una suerte de plataforma de campaña. Había un documento base que quienes venían participando lo conocían, quienes no. Y entonces, ¿cuáles fueron los temas que salían en discusión? El de la evaluación, todo el tiempo, de cómo evaluar el trabajo académico. Por supuesto, el de presupuesto, el de las áreas y el de los temas que debían tomarse y que debían discutirse y que debían ser prioritarios en ciencia y tecnología. Y lo que aparecía todo el tiempo era la ciencia y la generación de conocimiento vinculados al desarrollo nacional, que no era en términos del mercado o de la ciencia para las empresas o para el desarrollo tecnológico específico de una empresa, sino como para el desarrollo del país. Y por lo que entendí, el documento iba en esa línea, ¿no? Es la ciencia al servicio del desarrollo de la nación.
¿Qué más? Ahora que hay otra que cruza, que es qué deberían hacer las instituciones frente a la situación o cómo se va a solucionar. Respecto de la devaluación y de cómo se van a financiar de acá en adelante, lo que, por lo menos hasta fin de año, supongo que va a pasar lo mismo que viene pasando hace años, es la manifestación del conflicto y que el gobierno va a terminar sacando algún presupuesto adicional para que puedan llegar hasta fin de año, aunque más no sea para pagar la luz, ¿no? Y entonces va a depender también de qué tanto se incrementen los costos. Y respecto de los salarios docentes, esto fue lo que pasó ahora, fue muy rápido, entonces todavía no sé qué es lo que van a hacer los gremios. El mismo día, lunes, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado hizo una movilización a Plaza de Mayo, terminaron golpeados y la Plaza de Mayo, que es donde está la Casa de Gobierno, vallada a la mitad de la plaza y ya no se podía pasar. Imagino que va a haber movilización y llamado a paritarias y a ver cómo hacen, pero quién sabe si no explota el país antes, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Y qué deberían hacer las instituciones frente al bajo egreso y la poca inserción laboral? Creo que la cuestión, que hay una parte que sí que está siempre en debate y extensiona dentro de las universidades, es el para qué formamos. Y si formamos para el mercado laboral y para la inserción laboral, o si formamos para la constitución, sería construcción de ciudadanos o de personas, y para la generación del conocimiento. Y es cierto que hay muchos programas de carreras que, sobre todo en las universidades más antiguas, que están vigentes desde hace muchísimos años y que no tienen actualización, lo que no significa que no se estén discutiendo y que no se discutan de manera permanente, pero los cambios curriculares son difíciles porque son, como todo, discusiones políticas y hay muchos intereses además en juego y que lleva tiempo plasmar. Pero por otro lado, creo que es un problema del mercado de trabajo y de la inserción en donde nos ocupamos los egresados universitarios, que excede a la universidad no va a estar creando los puestos de trabajo, ¿no? Y entonces, excepto para quienes se forman o nos formamos porque sí queremos trabajar en la universidad o si queremos trabajar en los centros de ciencia y tecnología. ¿Qué pasa si la única manera de incorporarnos para trabajar aquí es en condiciones de ad honorem y entonces tenemos que trabajar gratis para eso? Entonces sí creo que hay una parte hacia adentro y otra parte hacia afuera. Frente a las bajas tasas de egreso, es un problema casi estructural que tiene el sistema, que no se ha logrado solucionar. Sí, algunas instituciones han tenido mejoras a partir de programas de acompañamiento, de tutorías, de reforzamiento, de flexibilización de la carrera o de permitir articular entre distintos turnos, por ejemplo, para quienes trabajan y estudian, de que puedan tener otras maneras de cursar y de estudiar que no es la tradicional, digamos, ¿no? Sí, me parece, por lo que yo voy anotando, que Leti ha dado respuesta a las preguntas que se han hecho en las sedes y digo, está medio difícil porque, como tú dices, muchas refieren a qué es lo que pasaría en la situación actual y con el nuevo gobierno, ¿no? Creo que hay constantes ahí, por ejemplo, con los académicos, que una recurrencia histórica es su capacidad de movilización.
pero donde la mejora se ve en los salarios, pero no en el cambio de estructura, porque todo esto que tú decías, que hay mucha gente ad honorem, no se resuelve en ninguna de los gobiernos, ni a pesar de la capacidad de movilización del gremio, que es enorme, ¿no? Es un gremio completamente movilizado, pero la estructura de cátedra, que es donde se ancla estos números que ha planteado Leti, eso no se ha podido cambiar y no sé quién lo quiera cambiar, pero en todo caso también es una diferencia con México, es decir, que no tenemos esa estructura de organización del trabajo. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar a las preguntas aquí en la sala y vamos a hacer, vamos a ir recogiendo bloques de 3 preguntas, ¿no? Entonces hacemos 3 y después pasamos a otro. Aquí está la compañera, el compañero y allá otra más, ¿sí? Esta movilización de docentes incluye solamente a educación superior, universitaria y superior, digamos superior en general, o si hay un vínculo con otros niveles básicos. Esa es una. La otra, yo quisiera saber un poco más de esta figura de docentes rentados, que esos me quedan claros, pero los rentados, como que quisiera saber cuáles son sus condiciones de trabajo. Gracias. Juan Úrsul, de Facultad de Ingeniería. La pregunta es, ¿quién le pide cuentas a las instituciones públicas en Argentina dada la autonomía? ¿El Ejecutivo, el Legislativo? ¿Quién le pide cuentas? ¿Ante quién se rinden cuentas de los presupuestos asignados? Buenas tardes. Arturo Ramos, exsecretario general del Sindicato de Profesores de Chapingo y coordinador de una coalición internacional que aborda el problema de la universidad. Yo quisiera preguntarle a Leti, ¿cuál fue en este periodo del gobierno de los Kirchner la presencia de las universidades, en general las universidades públicas, la de Buenos Aires en primer lugar, en esos proyectos de transformación que se hicieron en un contexto histórico muy importante y que, bueno, después se vivió en el caso del retorno del neoliberalismo con Macri y que afortunadamente todo indica que esto va a cambiar. Y esta pregunta es porque es la pregunta que yo quisiera hacerle a todos los que van a venir a este curso, porque obviamente nosotros estamos viviendo algo parecido. Entonces, la presencia de la universidad en los proyectos de transformación social, de la creación de nuevos proyectos de nación, me parece fundamental. ¿Cuál fue el caso? Y supongo que en esa pregunta se puede decir también cuál fue el impacto en la universidad, en sus dinámicas internas, en sus comunidades, al estar ese contexto de cambio. La primera vuelta, ¿no? La primera pregunta respecto de la megamarcha y las otras marchas y movilizaciones docentes que se han dado, si hay vinculación con otros niveles educativos.
El gremio docente, y diría que muchos otros en Argentina, tienen una historia de movilización fuerte, y el docente en particular. El gremio docente en las universidades está organizado en tres grandes centrales con distintas tendencias político-ideológicas y de prácticas también, y de cercanía tanto con las autoridades universitarias como con los gobiernos, desde los más dialoguistas o más cercanos, o que aceptaban determinadas propuestas de aumento por parte del gobierno, hasta los que no firmaban los acuerdos, no firmaban las paritarias hasta el final. Y a pesar de sus diferencias, en agosto del año pasado, por ejemplo, movilizaron todos. Y sí hubo articulación con el resto de los docentes, sobre todo con los de básica. Hubo un caso particular de otro conflicto en educación superior, que era de no universitaria, que fue en el caso de los profesorados en la ciudad de Buenos Aires, en los institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Hace un año, un poco más de un año, empezó, bueno, tiene que haber venido desde antes la discusión, pero entró en debate la creación de una nueva universidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para la formación docente, pero que no fuera exclusiva para formación docente, sino que además diera otras carreras. ¿Cuál era el problema de esto? Es que LICUA prácticamente iba a llevar a desaparecer a lo que sería el paralelo de las escuelas normales, y que tienen una fuerte tradición en Argentina, que son quienes formaron a maestros de inicial, y que forman de inicial, de primaria y de secundaria. La formación de maestros tiene un primer núcleo que es de formación básica y luego de especialidad. Y esta universidad, que se iba a crear en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la larga lo que iba a atender era a que estos institutos desaparecieran. Se terminó aprobando su creación porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que además es el mismo signo político del gobierno nacional, tiene mayoría. Hubo una resistencia muy fuerte por parte de los profesorados, de estudiantes de profesorado y de los profesores de los profesorados, para que esta ley no pasara, y finalmente se aprobó. Todavía no está operando porque se terminó aprobando en noviembre del año pasado y hay que ver hacia dónde va a ir. Supuestamente pasó porque se negoció que los institutos no desaparecerían, y que en todo caso lo que iba a haber era una articulación, y que entonces quienes terminaran la formación docente como profesor luego podían cursar un tiempo más y obtener el título de licenciatura, pero medio que no lo creen, ¿no? Desde los profesorados, y sí hay todavía una resistencia fuerte hacia esta universidad, incluso cuando ya existe, porque además existe otra universidad, que es la Universidad Pedagógica, que fue en principio una universidad provincial, existía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y obtuvo a partir de las evaluaciones la aprobación para ser una universidad nacional. Pero esta universidad no tuvo la resistencia, y no es vista como la de la ciudad de Buenos Aires, por la carga ideológica que trae. Ahora, alrededor del conflicto que hubo respecto de la creación de esta universidad, también hubo apoyo por parte del magisterio en activo, del gremio docente. A pesar de que era un conflicto de educación superior por el vínculo que tiene con básica,
hubo huelgas, por ejemplo, en educación básica en apoyo para acá. Respecto de quién pide cuentas a las universidades, ¿a quién le rinden cuentas las universidades? Mira, respecto de la evaluación institucional es a la CONEAU y a la Secretaría de Políticas Universitarias. Respecto de presupuesto no estoy segura, pero imagino que es Hacienda, porque el dinero viene de Hacienda y es dinero del Tesoro Nacional, entonces imagino que pero lo checo, lo checo y después te lo digo bien, pero no voy a estar diciendo como cierto algo que realmente no sé. ¿Y cuál fue el lugar de las universidades en el kirchnerismo, en los proyectos de nación, y cuál fue el impacto del kirchnerismo en las universidades? Bueno, el impacto del kirchnerismo en las universidades creo que fue fuerte. Esto que les comentaba antes del hecho de que haya peronismo después de... Por supuesto que hubo peronismo antes en las universidades, pero luego de la dictadura militar, quien tuvo el partido político, la orientación política hacia dentro de las universidades que tuvo hegemonía fue el Partido Radical a partir de su ala franja morada, y el peronismo siempre fue visto como una reticencia, ya sea desde quienes adherían al radicalismo como hacia las posiciones de izquierda. Y creo que con el kirchnerismo cambió. Hay agrupaciones estudiantiles de profesores kirchneristas adentro de las universidades, ganaron centro de estudiantes, ganaron la Federación Universitaria de Buenos Aires. Igual eso está en duda, ¿sí? Porque se acusó de fraude. La Federación Universitaria de Buenos Aires estaba hacía años que la llevaba a la izquierda, y hubo unas elecciones que se acusaron de fraudulentas y que supuestamente ganó el kirchnerismo. Pero en todo caso, más allá de quién gana o quién pierde, sí empezó a tener una presencia fuerte adentro de la universidad. Un número importante de académicos de las universidades pasaron a trabajar en el gobierno nacional. Siempre, por supuesto, con la cantidad de egresados que tienen las universidades públicas, por supuesto que ocupan cargos públicos, pero sí hubo un sector fuerte de las de las distintas facultades, y cada uno a su rama de actividad, que fueron teniendo lugares importantes. Algo interesante en un área que conozco, que es la de trabajo, justamente se desarrolló todo un área de investigación adentro del Ministerio de Trabajo que sacaron estudios de muy buena calidad, y eso tiene que haber sido por la influencia de los académicos en el gobierno, y que además que no solamente quedaban en libros editados por la universidad, sino que luego uno escuchaba al ministro de Trabajo, que además era profesor de la universidad, pero que sí sus discursos, pero también su definición de política se sustentaba en parte de esos estudios que se habían hecho desde el área de investigación. Todo eso desapareció, ¿sí? Incluso las cosas que estaban colgadas en Internet, de los productos que se habían obtenido en Internet, desaparecieron. Pero así en términos orgánicos, de que pudiéramos decir la universidad fue la que apoyó el desarrollo del kirchnerismo, no me animaría a decir tal cosa. Sí que tuvo una participación, y a partir de la ubicación de determinadas personas de la universidad dentro del gobierno, sí, de que no haya habido una movilización tan fuerte contra el gobierno como sucedió ahora también. Quizás tenga que ver más con el ciclo económico, no lo sé. Pero, y por otro lado, los sindicatos universitarios, que ideológicamente iban a estar más cerca más o menos cerca del gobierno, sí, por supuesto que todos los sindicatos más cercanos o de línea trotskista iban a estar en contra del kirchnerismo, sí, pero
durante todo el kirchnerismo no se vio una manifestación, una movilización como la que hubo en los últimos años por acá. Las condiciones de trabajo de los Ah, perdón, me faltaban las condiciones de trabajo de los rentados. Es horrible, siempre me disgustó mucho esto de rentados, ¿no? Tienes renta, ¿no? O sea, la renta, no sé, tendría que tener tierra y mandar y hacerla producir, y parece que la renta se hiciera sola y que no fueran trabajadores. Pero bueno, en la historia de la universidad así se llama al que cobra, al que tiene sueldo. Las condiciones varían mucho en función de la categoría, bueno, de la carga horaria. Por un lado, ¿sí? De cuántas horas, no es lo mismo si tengo dedicación exclusiva que si tengo 10 horas, pero aún teniendo 10 horas tengo lo que serían las prestaciones iguales o proporcionales, ¿no? que de dedicación exclusiva. ¿Cómo son los mecanismos de ingreso? Porque eso sí cambia mucho. No es lo mismo ser profesor concursado que ser profesor interino. En teoría, deberían los profesores ingresar por concurso abierto de oposición, y esto fue, la carrera docente fue materia de discusión desde el año 2015. En el año 2015 se firma el primer convenio colectivo de trabajo universitario que aplica a todas las universidades del país, y este fue un gran debate y una gran discusión, porque en qué medida se estaba yendo más allá de la autonomía universitaria de cada una de las instituciones cuando se estaba firmando un convenio colectivo de trabajo. ¿Quién oficia como parte empleadora? El Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores de las universidades firma como parte empleadora, y por parte de los trabajadores los gremios docentes. Este convenio a este convenio tenían que ir adhiriendo las distintas universidades. Para 2016 todas las universidades públicas ya estaban incorporadas dentro del convenio, pero no todas la aplican de manera igual. Hay cláusulas o determinados apartados del contrato colectivo que se aplican en algunas universidades y en otras no. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires no aplicó la carrera docente. Ahora, ¿cómo se establece en el contrato colectivo? Es ingreso por concurso abierto de oposición, y una vez en el puesto, o sea, ya habiendo obtenido el cargo, una evaluación periódica cada 4 años como si fuera un concurso cerrado, concurso contra mí mismo, que fue otro de los grandes temas de discusión cuando se firmaba el contrato colectivo. Era, bueno, porque si entro a trabajar y después ya lo tengo para todo el resto de la vida, y porque si alguien que quiere venir de fuera no puede ingresar. Esa era una posición, pero por otro lado era cómo se hacía para que, aunque venga alguien de fuera, garantizar que pudiera haber una carrera, una trayectoria, que alguien pudiera permanecer, y no porque yo fuera malo y que yo hubiera hecho mal mi trabajo, sino porque viniera alguien con más credenciales. Entonces fue la discusión de si el mérito o la permanencia. ¿A qué se llegó y qué se negoció? Es que el ingreso fuera por concurso abierto, y después se ratifica en el cargo a cada 4 años en función de la evaluación personal. Pero, una vez más, en virtud de la autonomía de cada una de las instituciones, pueden decidir qué tanto se aplica eso. Porque otro de los puntos es, esta es una regla general, pero ¿qué hacemos para las distintas categorías? Es lo mismo la evaluación que tiene que haber o el concurso para el profesor titular de la cátedra, que si esto lo vamos a aplicar para el ayudante de primera recién egresado, o para el jefe de trabajos prácticos que ni siquiera tiene, si va a tener o no va a tener estabilidad. Ahora, en la práctica debería revisar los porcentajes, pero muchísimos son interinos, y los concursos no se sustancian, ni siquiera se regularizaron los anteriores al contrato colectivo, mucho menos los nuevos espacios. Y bueno, si uno es concursado, el cargo es estable, la mayor parte del salario es remunerativa.
la parte correspondiente a estímulos es mínima, ¿sí? Lo que serían estímulos y becas. Y sí, depende de otro tipo de evaluaciones. Hay profesores que ni siquiera... Es tan poquito lo que se paga por estímulos y lo complicado que es la evaluación, que si pueden vivir sin eso, mejor estar sin eso. El salario aumenta en función de la antigüedad, ¿sí? Va cambiando el porcentaje en función de la cantidad de años en el cargo. El servicio social, la obra social, lo que sería el seguro social, la protección de salud la tienen. El pago para jubilaciones y pensiones también. El seguro social, lo que sería el seguro social, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires se negoció que también se aplique para los ad honorem, y los años que uno trabaja como ad honorem cuentan como años de antigüedad para que cuente para la jubilación, que debe ser como de los pocos beneficios. Hay gente que estuvimos como ad honorem para tener el seguro social, y entonces bueno, esas serían como las condiciones. Los salarios son bajos dependiendo de la categoría y de la antigüedad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de los cargos, al no ser de dedicación exclusiva, es alguien con una dedicación simple o como semi-exclusiva, tiene otro trabajo más que seguro. A no ser que tenga rentas, pero de otro tipo de rentas. No alcanzaría para vivir. Sí, los que están mejores son los titulares de las cátedras, que son muy pocos también, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda. De aquí. A ver, el compañero y la compañera. Ya van 3. Después seguimos con otros 3. Allí el compañero. ¿Tienen el micrófono? Ahí está. Soy Luis Vega de la FES Zaragoza. De los profesores ad honorem que mencionaron, o de los profesores que pagan por trabajar, cuando llega a haber un espacio, ¿se les adjudica por la antigüedad en esa actividad o es adjudicado por aspectos discrecionales de las autoridades en turno? Hola, buenas tardes. Soy Carlos, estudio la maestría en Cinvestav. Mi pregunta va enfocada en algo muy puntual. Argentina siempre desde el 1918 ha marcado pues pauta en la educación superior en América Latina. Mencionabas que Argentina tiene una tendencia a la flexibilidad y al acortar sus carreras. En este sentido lo pienso, si al acortar las carreras se está enfocando también un poco al modelo europeo de 3+2, 3 de licenciatura más 2 de maestría como pues un modelo educativo, y también pues México, que tendría, pues, si pudiera mirar algo, tomar algo de pues podría ser una pauta de flexibilizar y acortar el currículum, dado que en México pues también tenemos una hiperespecialización de estudiantes en educación superior, que cursamos licenciaturas de 4 o 5 años y el primer empleo regularmente pues es hacer funciones que realmente no necesitamos, como por ejemplo un Excel o enviar correos, que se aprenden en un curso rápido, ¿no? Sería todo, gracias. Gracias, buenas tardes. Soy Alejandra Arellano, del posgrado en Pedagogía. Y sé que en Argentina hay una población indígena, digamos, no tan significativa como en México, pero me gustaría saber si en el panorama de la educación superior en Argentina tiene algún lugar la población indígena, la población hablante de lengua indígena, ya sea en matrícula, en docentes, en líneas formativas. Gracias.
Bueno, sobre la asignación de espacios para los ad honorem. En general, las cátedras casi que funcionan como medio como feudos. Y entonces, si se da un espacio, el titular de cátedra designa a quién va a ir esa renta, que puede o no ser un ad honorem. Por supuesto que no es tan discrecional, después tiene que pasar por los consejos, por las instancias de la universidad que lo voten, ¿no? Por los cuerpos colegiados, pero siempre esa propuesta de alguien, excepto en momentos que se ha dado de movilización de los ad honorem y que se ha conseguido presupuesto y partida adicional para conseguir nuevas rentas o nuevos salarios para las cátedras. Y ahí cómo se asignaron o cómo se asignan en general es a partir de negociación. A veces han sido en realidad fue en la última, cuando un poquito de lo que mencionabas de por qué con sindicatos tan fuertes persiste el problema, es que en general los sindicatos, excepto los demás más izquierda de la izquierda, no se hicieron cargo nunca del problema de los ad honorem. E incluso uno no se podía afiliar al sindicato porque no tenía cuota para pagar. El otro sindicato sí nos aceptaba sin cuota, que desde mi punto de vista no era una mala estrategia. En el momento que yo empezara a cobrar un salario, le iba a empezar a entrar la cuota. Pero sí no fue hasta hace poco que la cuestión de los ad honorem fue una bandera sindical. Y entonces ahora en la negociación para el nuevo dinero que se consiguió este año para ad honorem, se negociaron los criterios para la asignación, porque habiendo tanta gente como repartimos, ¿no? Y entonces, en general lo que prima es la antigüedad, es cuántos años se lleva trabajando como ad honorem, ¿no? Haciendo la fila. Por otro lado, ver las estructuras de las cátedras, cuántos espacios, cuántos cargos ya hay con salario y cuántos no, pero dependen de negociaciones particulares, no es que hay una regla. Esta cuestión de la tendencia a cortar las carreras. Esto sucede sobre todo en las nuevas universidades, las universidades más antiguas y que además son las que tienen la mayor matrícula, siguen teniendo carreras largas. Quizás sí se están creando más postítulos y posgrados. No sé, ahí tendría mis dudas si realmente es como complemento de la formación o si es porque es la manera para generar recursos propios que se necesitan para subsistir. Pero hay algo que no sé además si lo recomendaría para México en la comparación. Las carreras, mencionabas que las carreras acá en México suelen durar 4 o 5 años, allá duran entre 5 y 7, entonces son más largas todavía. Acortarlas es llevarlas a 4, 4 y medio, ¿no? Entonces, y también, aunque el que se hagan más cortas, no implica que en el primer año no se vea Excel, ¿sí? Algo que a lo mejor no debería ser propio del currículum. Creo que depende de las carreras, o sea, que algunas pudieran acortarse y otras, no sé si les quiero recortar la carrera a un médico, ¿no? Y que porque además porque la tendencia a recortar en general es para crear posgrados que después son pagos. Entonces es que le sacamos a la licenciatura para que después tengan que pagar por eso. Ahí digo que no, que sigan teniendo los 7 años. Pero no sé, no tendría como una regla general. Quizás depende de las carreras, ¿no? Y respecto de la población indígena, en Argentina la ley garantiza y reconoce además la educación intercultural, pero no para el nivel superior. Hay educación intercultural hasta el nivel de secundaria. En educación superior no hay universidades interculturales como tenemos aquí, no hay programas específicos, más allá
Lo que no quita que las universidades, en virtud de su autonomía, pueden desarrollar programas propios y que no necesariamente sean carreras completas. Hay casos de prácticas de extensión universitaria, de intervención, algo, bueno. Y entonces en la Universidad de Salta fueron los mismos estudiantes los que generaron un espacio de incorporación de la población indígena y de trabajo con la población indígena estudiantil en la universidad. Pero sí queda en manos propias de cada una de las universidades la definición de lo que quieran hacer al respecto. No hay una línea desde la Secretaría de Política Universitaria de tratamiento de esto, y tampoco de creación de universidades interculturales o propias para alguna etnia. Bueno, vamos a hacer otro bloque de 3. Aquí la compañera. Bueno, el último bloque. Sí. Son 20 para las 8, ¿no? Entonces, 5 para las 8 cortamos. ¿Está bien? Ok. O hacemos de 2. A ver, la compañera. Sí, gracias. Buenas noches. Fernanda Fraga del Cinvestav. Por favor, me gustaría volver al tema de la baja tasa de egreso en educación superior. ¿Pudiera profundizar un poco más en este tema, en sus acciones, y si tendría relación o no con el acceso irrestricto, digamos, por favor? Aquí adelante. Hola, soy Lisbeth de la Maestría en Pedagogía, y a mí me gustaría preguntar sobre la relación de la educación, de bachillerato con la educación superior, si hay alguna forma propedéutica de preparar a los estudiantes que salen de este nivel para ingresar al nivel superior, y si hay seguimiento de las trayectorias escolares hasta el egreso de los estudiantes. Aquí la compañera. Gracias, doctora Leticia. Lorena Preciado de la ESCA, Unidad de PEPA en el Instituto Politécnico Nacional. Yo quisiera preguntar sobre el sistema escolar superior de la modalidad no escolarizada. Sé que Argentina tiene un impacto importante en esa modalidad y me gustaría saber el impacto de la docencia en particular en esa modalidad, por favor. Bueno, son preguntas que creo que por ahí la respuesta puede ser medio larguita. Yo voy a ser un poquito autoritaria cuando lleguemos al corte de tiempo para poder respetar los horarios de todos los que participan aquí. Bien. Respecto de la baja tasa de egreso, sí creo que tiene un vínculo con el acceso irrestricto, no lineal, ¿no? Pero el hecho de que uno pueda ingresar, termina la secundaria, elige la carrera que quiere estudiar y se anota, y después entré, llegué, no me gustó y me fui. Seguro, sin duda que tiene impacto en ese punto. Lo que sería interesante en las tasas, y no conozco que haya estudios de ese tipo, es que midieran por persona y no por matrícula. Si es que se cambió de carrera y siguió estudiando, porque muchos programas tienen un tronco común o un ingreso, y en realidad el cambiarse de carrera puede impactar a lo mejor, no sé, en un semestre, y que en realidad por supuesto que es un costo, en el gasto, en el presupuesto que alguien comience a estudiar y deje, pero sobre todo
lo que sería el abandono ocurre en el primer año. Y a lo mejor es que no es que abandonaron del todo, sino que me cambié de Derecho a Ciencia Política y ni siquiera es que tenía que hacer otras materias, ¿no? Entonces, como por ahí. Creo que la universidad y sobre todo las grandes son bastante, y las públicas por supuesto, bastante hostiles, ¿sí? En cuanto a qué hago acá adentro, y que hay muy poco acompañamiento a los estudiantes, sobre todo al inicio, y llegar, no sé, a lo mejor si estudié en una secundaria privada que éramos 30 de toda la generación, y llegar y ahora qué hago adentro de todo esto y cómo me enfrento. Hay un cambio muy fuerte, lo vinculo un poquito con la otra pregunta del vínculo de la secundaria con la universidad. Es muy diferente, sí, sin duda, lo que es la dinámica escolar de la secundaria a lo que es la universidad. Y hay pocos, depende de las universidades si se establecen mecanismos de vinculación. Las universidades más grandes lo que pueden hacer es ofrecer espacios para contar cuáles son las carreras, cuáles son las modalidades de cursada, cómo se puede decir, para los estudiantes de secundaria, y que los estudiantes vayan a la universidad si les interesa. Las escuelas secundarias muchas veces ofrecen estos cursos o talleres de orientación vocacional, que no sé, que evidentemente no sé si no funcionan o no sé, porque no hay porque sí te mandan una carrera que no tenía nada que ver a lo mejor, y además no son vinculantes, entonces no sé qué tanto sirvan o no sirvan. Ustedes de pedagogía podrían orientarnos un poco más. Y respecto del seguimiento de egreso, en universidades grandes no creo que haya. A lo mejor en las privadas sí, porque les tienen que pagar, entonces sí te sigo para que te quedes y pagues, pero si te vas y con la cantidad de estudiantes que hay, veo muy difícil que hagan realmente un seguimiento de egreso. Sí, en las universidades públicas nuevas hacen estos procesos como propedéuticos y de acompañamiento por ahí previos al inicio de clases, entre la salida de la secundaria y el inicio de la universidad, como si fueran como talleres de inducción o de reforzamiento de algunas materias que saben que van a venir los chicos con conocimientos muy básicos o insuficientes para que luego no les vaya tan mal. Hay estudios sobre esto y en general dicen que quienes lo aplican les va mejor, ¿no? A las universidades en cuanto a la retención de los estudiantes. Pero de lo que yo conozco es sobre todo al inicio. Después en el resto de la carrera desconozco que haya un seguimiento real. Y respecto de la educación superior no universitaria, sin duda tiene un impacto en la docencia. La mayoría de los docentes en Argentina proviene de estas instituciones de formación docente pública, sobre todo. Tienen, a pesar de que ya no existen como tales el normalismo, sí son maestros y vienen con la bata blanca puesta, ¿no? Y entonces esa identidad que dan estos espacios, estos institutos de formación docente, sigue estando presente, y que sin duda les imprime una manera particular de ver a la educación pública, a los estudiantes de educación pública en las que ellos van a estar trabajando después. Respecto de cómo se organizan, como les decía, son de jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos Aires, entonces los programas dependen los define cada jurisdicción. El Ministerio de Educación sí tiene injerencia en cuanto a la formación,
hacer las propuestas de formación o de acompañamiento, pero no en la definición de los programas propios de lo que se va a hacer. Incluso los institutos de formación, de actualización docente serían de formación complementaria, pertenecen también a las jurisdicciones. Hay una instancia de coordinación a nivel nacional, pero sí dependen de cada una de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires. Algunos son de formación para primaria, otros para secundaria, o incluso no todos tienen formación para todas las disciplinas. Después hay especializados para inicial, especializados para idiomas, especializados para educación física, el profesorado, ¿no? De eso. Y algunos de estos profesorados tienen además la licenciatura. Por ejemplo, puedo hacer el profesorado en pedagogía y luego hacer la licenciatura en pedagogía. Lo mismo para psicología. Solo que el título con el que salga, a pesar de que es de licenciatura, no es de la universidad, sino que es de un instituto terciario. Y a pesar de la importancia de los institutos terciarios, en lo que tiene que ver con la licenciatura, la universidad sigue teniendo el prestigio de lo que es la universidad y sobre todo la pública. Muchísimas gracias, Leticia, por este panorama tan completo que nos has planteado. Le vamos a dar un aplauso. Despedimos a los compañeros que están en las sedes y pues los invitamos a todos para que nos sigan de nuevo en la sesión del viernes que viene, que vamos a seguir con este panorama sobre la universidad en América Latina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y los esperamos el viernes próximo. Hasta luego. Gracias. Gracias, Susana. Muy bien.